Hola mis estimados amigos, es un gusto saludarles. ¿Quieres saber cómo realizar los indicadores de accidentalidad? Si con el factor 200.000 o con el factor de 1.000.000. Sígueme. Nosotros tenemos indicadores reactivos basados en la resolución del IES 513 y esto parte de dos normas. Vamos a ir revisando de dónde parte el 200.000 específicamente y de dónde parte el millón. Aquí tenemos nosotros dos normas. Me remito a la primera norma. No sé si se acuerdan que antes se hacía todo por 1.000.000 de horas hombre trabajadas. ¿Quién se acuerda de 1.000.000 horas hombre trabajadas? Y ahora se hace sobre 200.000. Entonces la pregunta de muchos es, ¿por qué se hace ahora por 200.000 si antes era por 1.000.000 de horas hombre trabajadas? Aquí está la respuesta. Porque hoy nosotros, como seguro de riesgos de trabajo, nos remitimos al cumplimiento del DART, ¿no es cierto? Es la metodología basada en OSHA 300A, donde se hace el análisis en relación a empresa de 100 trabajadores. Como nosotros en el Ecuador, la mayor cantidad de empresas son pymes, son empresas que están entre 100, o sea, bueno, son 50, 100, 200 trabajadores, son la mayor cantidad de empresas, entonces se hace un análisis del número de trabajadores que se tiene por las 40 horas a la semana que maneja la Organización Internacional de Trabajo y aproximadamente las 50 semanas que tiene un año. Y sobre eso se saca la relación de los 200.000. Ahora, se recomienda que si una empresa tiene 100 trabajadores y no supera 500, maneje un estándar de 200.000. Ahora, por legislación del seguro de riesgos, tenemos todos que tener en 200.000. Así sea que la empresa tenga más de 500, así sea que la empresa tenga más de 1.000 trabajadores, tendrá que presentar un indicador de 200.000 al seguro de riesgos. Sin embargo, no es aplicable. Y además, tenemos errores cuando aplicamos en el seguro de riesgos. Usted sabe que el seguro de riesgos le pide que en el mes de enero usted remita los indicadores de la resolución del IES 513, que si bien es cierto, no hay sanción por no hacer esto, hay un gran error, primero, en entender que los indicadores nosotros no debemos manejarlos de forma anual. Los indicadores se los maneja de manera mensual, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a mes caído. Es decir, se acabó el mes de enero, nosotros ya la primera semana de febrero, la labor del técnico de seguridad es remitir a la gerencia el resultado de los indicadores del mes de enero. ¿Sí me entiende? Basado en 200.000 horas hombre trabajadas, le reitero, conforme la norma para el seguro. Yo lo que les recomendaría es que cuando lo reporten al seguro, háganlo en 200.000. Pero si tu empresa tiene más de 500 trabajadores, yo te recomiendo que cambies el estándar a 1.000.000 de horas hombre trabajadas. Claro, la idea es que si ya te toca reportar al seguro, maneja la estadística, pásale a 200.000 y mándale al seguro, pero tu estadística sobre 500 trabajadores es más recomendable hacerla en 1.000.000 por la proyección. Entonces, por favor, esto es importantísimo que nosotros consideremos estos dos criterios cuando estamos hablando de temas de indicadores, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? La misma, la fórmula no cambia. Si hablamos del índice de frecuencia, número de accidentes por 200.000 horas hombre trabajadas sobre las horas hombre trabajadas al mes. La diferencia es que las horas hombre trabajadas vienen a ser al mes, ¿no es cierto? Pero la fórmula viene a ser exactamente la misma. Lo que trato de explicarte es que la fórmula de 200.000 se debe aplicar mensual. Entonces yo digo número de trabajadores, si es que estoy calculando el índice de frecuencia, número de trabajadores por 200.000, mira, eso está en el mes de enero, sobre las horas hombre trabajadas que el Departamento de Talento Humano nos tiene que dar en situaciones reales. Si tiene menos de 3.000 sería 1.000.000, si tiene menos de 3.000, Freddy, claro, pero ¿más de cuánto? Menos de 3.000 y más de cuánto. Si tienes más de 500 de por sí, yo recomendaría que sea 1.000.000. Ojo, recomiendo. ¿Sí? Porque no tenemos una base legal que nos obligue. ANSI y OSHA lo recomiendan de esa forma. Freddy, si es una sola razón social, 3.000 trabajadores, yo te recomendaría que manejes el indicador de 1.000.000, que manejes el indicador de 1.000.000 como estándar tuyo, pero cuando te toque reportar al seguro, porque el seguro en la ley pide que sea 200.000, le saques una proyección a 200.000. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Porque el seguro de riesgos no te va a aceptar índices de frecuencia y gravedad a 200.000. O capaz que te acepta porque no creo que ni siquiera revisan ese tema. Pero la idea de eso es que entendamos que no es aplicable una proyección a 200.000 te queda corta porque 200.000 en una empresa de más de 1.000 trabajadores se cumple en el mes siguiente, ¿no? No olvidemos que el estándar de 200.000 o el estándar de 1.000.000 es para poder calcular proyección. Entonces, por eso es importantísimo el caso, ¿no? Ya vamos a ir revisando las fórmulas. Entonces, por favor, primer criterio.
Basado en el DART del OSHA 300, se recomienda lo que en el Ecuador estamos viviendo, 200,000 horas hombre trabajadas, pero ya saben de dónde. Sale del cálculo de una empresa que tenga 100 trabajadores a 40 horas que sean a la semana, conforme la ley, y de igual manera 50 horas, 50 semanas, perdón, que tenga al año, ¿no? Entonces, ese es el criterio que se maneja. Reitero que debe ser manejado de manera mensual. Esa es la forma en la que vamos a hacerlo, ¿no? Y ya voy a indicarles yo una matriz que igual les quiero entregar para que ustedes la revisen y ahí ya está hecho todo, no necesitan hacer nada. Lo único que tenían que hacer es cambiar el estándar a 1,000,000 si quieren, pero independiente de eso es el tema, ¿no? Ok, vamos a ir bien. Ya saben de dónde sale el tema, ¿no? Por favor, irán leyendo el material, ya para que vayan viendo qué es el DART. Y de igual manera aquí le dejo indicando que es los days away, ¿no? Los temas restringidos, o sea, cómo se califica por el estándar de OSHA específicamente. Esta parte es la que me interesa que usted la estudie y la lea ya para su propia formación, ¿no? Para que vea y ya justifique el porqué de los 200,000. Pero si nos remitimos a ANSI Z16.1, que es básicamente la razón de nuestro curso, ANSI nos habla de 1,000,000 de horas hombre. Mira qué interesante. Entonces, ¿de dónde sale el 1,000,000 de horas hombre? Del estándar americano de la ANSI Z16.1, que es lo que estamos trabajando acá. ¿Y por qué 1,000,000? Porque se hace el estándar en las empresas, en especial gringas, que tienen 500,000 horas hombre trabajadas por 40 horas a la semana y por 50 semanas al año. Entonces, considerando que es otra realidad la que manejan los gringos, ¿no es cierto? En relación a la nuestra, igual que en España, porque en España hubo un tiempo que se trabajaba mucho también en estándar de 1,000,000 de horas hombre, considerando que muchas organizaciones tienen 500 trabajadores allá. Por favor, irán viendo esa diferencia con el Ecuador. No es lo mismo en nuestra realidad ecuatoriana, donde realmente acá hay muchas empresas pequeñas, cada quien se pone su empresa, hay mucho emprendimiento, es diferente a muchas multinacionales españolas, europeas, americanas que existen en diferentes países, ¿no? Entonces estamos claros. Sin embargo, este estándar, reitero que es referencial. Si yo tengo una empresa que tenga más de 500, yo recomiendo que utilice un estándar que sea, en este caso, el factor de 1,000,000, ¿no? Entonces, por favor, ¿cuándo usamos 1,000,000 y cuándo usamos 200,000? 200,000 debemos usar todos por el tema del seguro de riesgos, pero ya dentro de la aplicabilidad propia del desarrollo mensual propio, nosotros debemos desarrollar el 1,000,000 si pasara de 500 y de igual manera, si fuese 100 trabajadores hasta menos de 500, el estándar de 200,000 horas hombre trabajadas. Así que ya ven la diferencia entre el estándar que se maneja por temas de OSHA y el estándar por tema de ANSI Z16.1. Entonces, en base a eso, ¿cuál de los factores deberíamos escoger? Ya les acabé de decir ahorita. Si la empresa tiene menos de 500 trabajadores, por favor, estándar de 200,000 OSHA. Y si la organización tiene más de 500 trabajadores, por favor, estándar de la ANSI Z16, pero no te olvides que hay que reportar el seguro en 200,000. Es lo único que te digo. Para que tu proyección sea más adecuada, sea más correcta.